en este webinar de hoy es complementario del que les presentamos hace unas semanas, que se llamaba El valor de la pregunta. Y hoy este ya es el penúltimo de los 30 webinars que hemos grabado para ustedes. En los próximos meses, o mejor dicho, semanas, recibirán ustedes información de la nueva serie que preparamos para el curso próximo, junto con otros programas de coaching y de liderazgo. Pero hoy, como les digo, vamos a seguir con la cuestión de las preguntas, y por eso este webinar se llama Liderar con Preguntas. Y lo primero que preguntamos en esta transparencia es si tiene usted la impresión de que las personas no le proporcionan la información que usted necesita. Esta pregunta, que puede parecer infantil o irrelevante, en realidad tiene respuesta, y respuesta negativa. Es decir, en muchas organizaciones a la gente no se le proporciona la información que necesita. A veces es por decir que hay ciertos secretos que no se pueden compartir. A veces es por decir que los competidores no deben enterarse. Pero también, y lo veremos en las transparencias posteriores, hay mucha resistencia en muchas organizaciones a compartir información porque erróneamente creen que quien tiene la información tiene el poder, y que si no le doy yo la información a usted, el poder lo tendré yo y usted no le tendrá. La otra cuestión que le preguntamos es si las personas de su organización comprenden de verdad el propósito y por dónde se necesita que discurran las cosas. Ya hemos hablado del propósito, pero no nos cansaremos de hacerlo. La pregunta es si la gente de su organización de verdad comprende el propósito de la empresa. ¿Para qué existe? ¿Qué pasaría en el mundo, o si es una empresa pequeña, en su entorno, si esa empresa desapareciera? Si la empresa desapareciera y no causara ninguna influencia, si no causara ningún perjuicio o no hubiera ninguna pérdida de beneficio, tiene usted que preguntarse si el propósito de su empresa es realmente valioso y sobre todo sostenible. Y claro, conectado con lo anterior, es si usted especula alguna vez sobre lo que su jefe piensa de verdad. Esta es una pregunta triste. Es una pregunta triste porque supone que en muchas organizaciones no sabemos lo que nuestros jefes piensan de verdad, por diversas razones. Ya he citado algunas, como que los competidores no se enteren, como que hay secretos que no deben salir de esta empresa, como que usted haga su trabajo y las demás cosas no le afectan. Pero la pregunta es si usted alguna vez se pregunta, esto es, ¿mi jefe me oculta algo o simplemente no me cuenta algo de lo que piensa? Y claro, la respuesta a estas preguntas es otra pregunta. Si usted ha pensado alguna vez sobre tener estas informaciones y otras haciendo preguntas. A veces tenemos la visión del jefe o del superior como alguien aislado, como alguien que no quiere compartir, como alguien que está como en un pedestal, perdón, y que sería difícil hacerle una pregunta. Y fíjense que mi experiencia de muchos años de trabajar con directivos es que estos a veces se encuentran muy solos,
Es decir, aunque creamos que les importunamos haciendo preguntas, a lo mejor haciéndoselas conseguiríamos que salieran de su soledad. Una soledad que realmente es, perdonen si la palabra les parece fuerte, es aterradora. Y a veces, a veces es porque la persona es poco abierta, es poco proclive a tener conversaciones, pero muchas otras veces es porque nadie se acerca a ellos, a los jefes, para hacerles preguntas que seguramente, en vez de ser contestados con un rebufo o con un rechazo, seguramente serían bien acogidas. Por supuesto que las preguntas pueden proporcionar información, pero pueden hacer muchas más. Los líderes inteligentes utilizan las preguntas para estimular una plena participación y el trabajo en equipo. Las preguntas son mucho más complejas, mucho más difíciles y mucho más valiosas que las órdenes. Y evidentemente se pueden dar órdenes e instrucciones en forma de preguntas. Y naturalmente, cuando no hay preguntas, es posible que la innovación y el pensamiento fuera de los carriles habituales en equipo, pues no se produzca, con la dificultad, con la problemática que eso tiene para toda la empresa. Vamos a hablar ahora del sorprendente poder de las preguntas, porque las preguntas a veces hacen despertar. Otras veces, ya lo he dicho en la transparencia anterior, las preguntas son bienvenidas por parte del jefe porque es una manera de salirse de su ensimismamiento, de su aislamiento, de creerse que está, o creer los demás, que está en un pedestal desde el que es difícil o imposible hablar con esa persona, y sin embargo esa persona está deseando tener un contacto más directo, unas relaciones más humanas. ¿Eh? Porque las preguntas muestran a las personas lugares nuevos, sitios que no se han visitado anteriormente y formas nuevas de hacer las cosas. Hacer la pregunta también significa, es un acto de humildad y de vulnerabilidad, porque es reconocer que no tenemos todas las respuestas. Esto va más bien para los jefes y superiores, que a los que les es difícil aceptar que son vulnerables, les es difícil aceptar que no son omnipotentes, y las preguntas que ellos hacen, los jefes, a los subordinados o dependientes, reconocen que no tienen todas las respuestas y eso facilita mucho el diálogo. Claro, nos ayudan también a ser mejores comunicadores. Pero hay preguntas que en lugar de hacernos más autónomos, nos hacen más dependientes. Son las preguntas inquisidoras o inquisitivas que ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué no se cumplió con tal plazo? ¿Por qué ese cliente nos ha dejado? Hay preguntas que realmente nos hacen más dependientes porque son preguntas que en su mismo contenido llevan un elemento de culpabilización. Y claro, desde muy jóvenes no se nos estimula a preguntar. Los que hayan vivido la enseñanza en los diferentes niveles saben de sobra, como yo sé, que a muchos profesores o en muchos entornos las preguntas no son bienvenidas porque a veces
el profesor no se atreve a decir, pues mira, esta es una pregunta que me haces, que no he pensado en ella, mañana te respondo, porque también el profesor cree que teniendo una imagen de invulnerabilidad, una imagen de estar en un pedestal, su eficacia es mayor, cuando realmente es todo lo contrario. ¿Qué consecuencias tiene no hacer preguntas? Pues hay en la historia muchísimos ejemplos de consecuencias que tienen los líderes y las organizaciones que no hacen preguntas, que es la incapacidad o la no disposición de los líderes para hacer preguntas que expongan sus preocupaciones, porque exponer las preocupaciones también puede ser un signo de vulnerabilidad y el jefe se cree más jefe, se cree más en dominio de la situación si se considera invulnerable, pero todos sabemos que no hay nadie invulnerable. Pero, y otras veces creemos que la pregunta ha sido ya contestada, pero puede que haya sido contestada a otras personas en otros ámbitos, o que la pregunta ha sido contestada pero ha sido formulada de otra manera y por lo tanto no era la misma pregunta. Pero fíjense que 3 ejemplos tenemos de la historia. El Titanic, el barco que era totalmente seguro, el barco que no corría ningún riesgo, y navegando en la primavera, creo que de 1912, pero eso es lo de menos, se encontró con un iceberg que le partió y hubo miles de muertos. Pero hay muchas preguntas que no se hicieron, y era cuál era la vigilancia de los icebergs, porque se podía navegar tan al norte para encontrarse con icebergs en la ruta que va de Southampton a Nueva York. La pregunta es, no existían los mecanismos de aviso o de advertencia rápida de lo que ocurría. No había botes para salvavidas para todos. Imagínense la situación. El Challenger explota y mueren sus tripulantes porque había una pérdida, creo que de combustible, debido a que una arandela o un mecanismo mecánico era defectuoso, y por ahí, por ese mecanismo, por esa arandela, hubo pérdida de combustible, el combustible se incendió y provocó la catástrofe. Ahí se ha estudiado esto en profundidad y se sabe que ya desde la fabricación de las arandelas, que era un subcontratista de la NASA, sabían que bajo ciertas circunstancias esas arandelas podían tener problemas, pero nadie se atrevió a decirlas, pero tampoco las de control de calidad de la NASA, tampoco los que las montaron en los cohetes. Y luego está el ejemplo de invasión fallida de Cuba en el año 1961. Apenas el presidente Kennedy llevaba unos meses en la presidencia y le convencieron al presidente, unos cuantos, de que era posible conseguir que los cubanos se levantaran contra su gobierno si un ejército invasor llegaba a la bahía de Cochinos y, contando con la insurrección interior, esa invasión sería triunfadora. Pero no tenían buena información y la verdad es que no hubo insurrección, hubo una matanza, fue un fracaso y Kennedy, a partir de aquel momento, cambió la forma, cambió el enfoque de cómo preguntar a sus subordinados para tomar decisiones, porque la última responsabilidad fue de él. Y está el elemento de groupthink, que ya lo hemos citado varias veces, que es ese fenómeno que se produce en grupos que, por miedo a llevar la contraria, que por miedo a que
el grupo se desintegre o el grupo se desajuste, todos se agarran, todos aceptan la primera propuesta que se produce, que se pone sobre la mesa, y eso evita que haya otras propuestas mejores, porque el grupo rápidamente se ha puesto de acuerdo en la primera que ha salido sobre la mesa. Este es el término groupthink, acuñado por Irving Janis, que es una dinámica grupal errónea porque las ideas malas no se cuestionan. Las preguntas ayudan a afrontar la realidad. Hay un gran profesor, Jim Collins, que publicó hace unos años un gran libro sobre los mejores y que dice que ninguna empresa puede llegar a ser grande sin la capacidad de afrontar los hechos brutales de la realidad. La incapacidad de hacer preguntas nos hace operar con un sentido distorsionado de la realidad. Hay un escritor también de Manes muy famoso que se llama Finkelstein, que dice que en empresas zombies, cómo aprender de sus errores, ese es el título del libro, que las empresas incapaces de cuestionar su visión actual de la realidad son zombies, es decir, un cadáver andante que no sabe que está muerto, porque ha creado una cultura aislada que excluye sistemáticamente cualquier información que pueda contradecir su imagen de la realidad. Y luego está otro comentario que les traigo de Noel Tiki. Noel Tiki fue durante muchos años el director de formación del gran conglomerado, porque es más que una empresa americano que se llama General Electric, y dice que las empresas, las organizaciones y los líderes que evitan las preguntas en realidad están perdiendo oportunidades de aprender. Al ordenar en lugar de preguntar, hacen que sus organizaciones sean más ignorantes, estén menos alineadas y tengan mucha menos energía. Y ahora vamos a uno de los grandes gurús del management del siglo XX, Peter Drucker, un austriaco que hacia 1938, de muy joven, emigró a los Estados Unidos y allí murió hacia el año 1998, 1999, o sea, vivió toda su vida, casi toda su vida, y desde luego toda su vida profesional en los Estados Unidos. Se convirtió en el gran autor de la gestión empresarial. Y dice que los ejecutivos eficaces tienden a seguir las siguientes prácticas. A. Preguntan, ¿qué tenemos que hacer? B. Preguntan, ¿qué es lo más correcto para la empresa? C. Desarrollan planes de acción después de haber hecho las preguntas anteriores. D. Asumen la responsabilidad de la comunicación de esos planes de acción y de cómo van progresando en la empresa. Se focalizan en oportunidades más que en los problemas. Dirigen reuniones productivas. Y una de las cosas más importantes de esta transparencia, creo yo, es que piensan y dicen nosotros en lugar de decir yo, porque cuando decimos nosotros estamos abiertos al intercambio de preguntas y respuestas. Y escuchan los primeros y hablan los últimos.
Y en todas estas prácticas, de la A a la H, en el centro de todas ellas están las preguntas. Las grandes preguntas definen a los grandes líderes. Hacer preguntas en lugar de dar órdenes es una de las claves de la excelencia del liderazgo. Michael Dell, fundador de la empresa Dell, que como saben muchos de ustedes, ha sido una empresa, quizá en estos momentos ya no es líder de mercado, pero lo fue hace unos 10, 12 años, de computadoras personales, de PCs, dice que hacer muchas preguntas abre puertas a ideas nuevas, lo cual contribuye a mantener la competitividad. Los líderes tienen que crear un clima de cuestionamiento, es decir, un clima en el que las otras personas, sus subordinados o sus pares, se atrevan a preguntar y que se atrevan a preguntar con seguridad y capaces de confiar en el sistema. Sin este nivel de seguridad y comodidad, las personas no se muestran vulnerables y se sienten incómodas respondiendo a preguntas que pueden parecerle amenazadoras. Cuando no hay un clima de confianza, cuando no hay un clima de respeto mutuo, cuando no hay un clima de que hay que tener en cuenta a las personas, que son lo más importante que tiene la empresa, no deberíamos ni siquiera llamarlo recursos humanos, porque son mucho más que otros recursos, son personas. Y si las personas se sienten invulnerables, se sienten que lo saben todo y se sienten incómodas respondiendo a preguntas, pues eso es la amenaza. Perdón. El líder del presente y del futuro hará preguntas de forma consistente a todos los grupos de interés. Ya saben que los grupos de interés, lo que llaman en inglés stakeholders, son todos los grupos que tienen relación con la empresa, clientes, proveedores, empleados, incluso competidores y también los gobiernos, las administraciones públicas. Pues las preguntas hay que hacérselas a todos ellos. Aquí, en esta transparencia, lo importante es que ustedes se la queden, la copien o la repitan todas las veces que crean necesario para reflexionar. Y son 10 preguntas, pero les insisto, no se trata de que las lean o me escuchen a mí la explicación que dé de ellas, sino lo importante es que ustedes, paralizando esta transparencia o viéndola otras veces, traten de responder personalmente a cada una de ellas. La primera es cómo puedo utilizar las preguntas para ser un líder más eficaz. La segunda es qué problemas he creado porque no hice preguntas. La tercera, cuáles son algunas de las grandes preguntas que he hecho a otro. Y la cuarta es casi la inversa. ¿Qué grandes preguntas me han hecho durante mi vida? La quinta es, ¿soy capaz de decir no sé? La sexta, ¿a quién hago preguntas y por qué? La séptima, ¿qué preguntas puedo hacer a la gente que me rodea para aprender? La octava, ¿cómo las preguntas pueden desarrollar una cultura de aprendizaje en mi organización?
La novena es si animo a los demás cercanos a mí a que me pregunten. Y la décima, cómo puedo mejorar mis habilidades de hacer preguntas. En parte, esta última está respondida en el webinar anterior que se llamaba ¿Qué tiene una pregunta? Pero mi consejo aquí, que es que para que esta transparencia les sea útil, no se limiten a escucharla, no se limiten a leerla, sino de que la utilicen para reflexionar y reflexionar en profundidad. ¿Cuáles son las ventajas de una cultura de preguntas? Pues las organizaciones que no estimulan las preguntas, en general, se fomenta una cultura de acaparación de la información. La idea es que si yo acaparo información, tengo más poder que si no la acaparo, si no la tengo. Y eso es porque no se estimulan las preguntas o porque hay una cultura de que lo que yo sé no lo quiero compartir, porque si lo comparto pierdo poder dentro de mi empresa. Por lo tanto, las personas se limitan a trabajar en lo suyo y pocas están dispuestas a asumir riesgos. Por el contrario, las que estimulan la cultura de preguntas, en ellas predomina la curiosidad, asumir riesgos, retos al statu quo, es decir, al cómo están las cosas actualmente y por qué, e incluso la disposición para equivocarse y no avergonzarse de ello, y que no haya una cultura de avergonzamiento o de avergonzar a quienes se equivocan. Liderar con preguntas proporciona la oportunidad de que los subordinados sean más activos, porque para ser activos necesitan desarrollar la habilidad de autoliderazgo. Ya saben ustedes también que hay muchas teorías sobre el liderazgo, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y precisamente en la última transparencia de esta serie, la que continuará después de esta, la semana próxima, podrán ver ustedes una presentación evolutiva de liderazgo, que es una presentación que además compara la evolución del liderazgo con la evolución de la especie humana. Pero la clave del liderazgo, si es que hay alguna, que hay pocas, pero yo creo que sí las hay, son dos. En primer lugar, el liderazgo hoy tiene que ser un nosotros, no un yo. Y en segundo lugar, tener la capacidad de autoliderarnos, de liderarnos a nosotros mismos, lo cual no solamente no impide la búsqueda de ayuda, sino que la hace más necesaria. En la serie de webinars que proyectamos para el curso próximo, vamos a trabajar, a presentarles y a trabajar, sí, sobre la ayuda, sobre la colaboración, que para mí y para muchos otros es la cualidad más importante que podemos tener. ¿Por qué? Porque si creemos y estimulamos la colaboración, cuando hay algo que no sepamos, podremos acudir a otro que sabe. Mientras que si estimulamos o no fomentamos la idea de la colaboración, lo que se va a fomentar o a estimular es la idea del yo solo y los demás que se las arreglen. Porque los valores compartidos en una organización son el resultado de escuchar, de valorar, de construir consensos y de resolver conflictos. Y a todo esto también ya nos hemos referido. ¿Cuáles son los 6 indicadores de una cultura de preguntas?
E insisto lo de cultura, porque no podemos esperar que de la noche a la mañana en una empresa se cambie de una cultura de no preguntar a una cultura de preguntar. Es necesario que las personas evolucionemos hacia una cultura de preguntas, por supuesto animados y estimulados por la dirección, pero practicándolo y no esperemos que el resultado se obtenga inmediatamente, porque es un proceso en el que se incluyen, por supuesto, la confianza. Pero bueno, los indicadores son que admiten sin problemas que no saben. Hay incluso muchos ejemplos en la historia y en la literatura de que el no saber es la posición más interesante para llegar a saber. Hay un poeta romántico inglés, Keats, que hacia comienzos del siglo XIX escribe a sus hermanos diciendo que está en un momento de altísima creatividad poética, precisamente porque está en un momento de no saber, en un momento de esperar, en un momento de no estar nervioso o atenazado por no tener respuestas y esperar con tranquilidad a que fluyan esas respuestas. Van más allá de permitir las preguntas, las promueven, incitan, crean esa cultura. Hay que recibir y ofrecer ayuda para desarrollar las habilidades que necesitan para preguntar de forma positiva. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en un webinar muy anterior sobre el dar feedback, el daño que puede hacernos cuando nos dan un feedback negativo y que ese daño puede no existir o ser mucho menor cuando en lugar de darnos feedback de una manera afirmativa, se nos da un feedback en forma de preguntas? Entonces hay que hacer preguntas, no me gusta la palabra empoderantes porque es una mala traducción del inglés, pero en definitiva una pregunta que nos haga a nosotros más autónomos, con más poder, y evitan las que consiguen lo contrario, que es hacernos con menos poder, más dependientes, con menos autonomía. Enfatizan el proceso de preguntar para buscar respuestas en lugar de encontrar las respuestas que otros les dan. Y finalmente, y también con esto es una repetición de lo dicho anteriormente, no solamente se aceptan los riesgos, sino que se recompensan. Es decir, en vez de recompensar el éxito, lo que se recompensa es el esfuerzo. Y esto nos lleva también a otro webinar del que hemos hablado, de la cultura de la fija frente a la cultura de crecimiento, mejor dicho, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Ventajas de la cultura de preguntas en la empresa. El acto de preguntar tiene un impacto en el cerebro. La última transparencia de este webinar lo van a ver con claridad con un modelo que les voy a presentar que está basado en la neurociencia. Por ejemplo, tomemos en el encabezamiento de esta transparencia. Si en lugar del encabezamiento que aparece nos preguntamos ¿qué ventajas para las empresas tiene una cultura de preguntas? En lugar de la afirmación que aparece en el encabezamiento, hacerlo en forma de pregunta. Nos sorprenderá descubrir que aprendemos mucho más, porque el aprendizaje depende de la curiosidad y la curiosidad depende de hacer preguntas.
aunque hacer preguntas también nos hace curiosos. La experiencia de la curiosidad equivale a vivir y operar continuamente fuera de un marcos de preguntas tan sencillos como la pregunta que hace un niño. ¿Qué es esto? La curiosidad se hace operativa como comportamiento por medio de las preguntas. Muchos autores subrayan un aspecto importante de la cultura de preguntas, que es el cuestionamiento, porque genera preguntas continuamente. No se trata de encontrar la respuesta, sino en preguntar y aprender como consecuencia de preguntar. Uno de los usos más importantes de las preguntas es obtener nuevas y diferentes perspectivas. También para que aparezcan los sesgos inconscientes. Otro de los webinars que ya hemos visto es el de los hábitos y de los sesgos. Recuerden cómo teníamos sesgos inconscientes y que la única manera de evitarlos era haciéndonos preguntas. Cuando contamos con los actores adecuados, un equipo sólido puede ser lo suficientemente curioso e interesado para que sus miembros se empujen entre ellos por qué la empresa está haciendo esto y hacia dónde va. Es decir, que se hagan preguntas grupales. Pero vamos a ver también las ventajas individuales. Hemos visto anteriormente las de la empresa y muchas de las ventajas que hemos visto para la empresa son aplicables a las personas individualmente, a los individuos. Primero, hay un mayor autoconocimiento porque se reestimula la reflexión. Se reflexiona mucho más cuando hacemos una pregunta que cuando hacemos una afirmación. Si hacemos una afirmación, esta es una especie de aserto categórico que no tiene contradicción ni vuelta de hoja. Por lo tanto, la capacidad de aprender es muy limitada. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos conscientes de la importancia y de la acción de nuestras preguntas internas. Esas preguntas que nos hacemos no cuando estamos centrados en una tarea, sino cuando el cerebro parece que divaga y es una manera de que la intuición y la sabiduría nos llegue casi sin darnos cuenta. Sin embargo, son estas mismas preguntas las que son base de cómo vemos la vida y tomamos nuestras decisiones. La autorreflexión nos facilita un mejor conocimiento de nosotros mismos. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿merece esto la pena en este momento? Esto nos sirve para reflexionar sobre nuestras prioridades y sobre nuestros valores. Y también nos sirven para conocer mejor las relaciones que tenemos con los demás en términos de cómo otros nos perciben a nosotros y cómo nosotros los percibimos a ellos. He aquí de nuevo una transparencia que también es para que ustedes reflexionen, no para que la escuchen como las demás, sino para que la paren o la vean todas las veces que crean necesario para responderse ustedes mismos a estas preguntas que les planteamos en esta transparencia. Como finalmente digo, cómo puedo gestionar mejor las preguntas
para resolver los conflictos. ¿Por qué tenemos problemas con las preguntas? Evitamos las preguntas por el deseo natural de protegernos. Es un deseo natural, pero tenemos que vencerlo. Siempre tenemos prisa. Con frecuencia carecemos de las habilidades para preguntar o para responder por falta de experiencia y de oportunidades, de entrenamiento y de modelos de rol. El modelo de rol del líder que se cree omnipotente, que está en un pedestal, no tiene el modelo de rol necesario para hacer preguntas y para recibirlas. Y trabajamos en culturas empresariales que no estimulan las preguntas, especialmente las que cuestionan los supuestos y las políticas que la empresa está realizando actualmente. Y, de nuevo, otra página, otra transparencia de cuestiones para reflexionar. ¿Cuáles son algunos de los temores que me llevan a no hacer preguntas? ¿Cómo puedo crear el tiempo que necesito para hacer preguntas? ¿Cómo puedo desarrollar y mejorar mis habilidades de preguntar? ¿Cómo puedo desarrollar el valor y la confianza para hacer preguntas? ¿Estoy preparado para hacer preguntas para las que no tengo respuesta? ¿Tengo miedo de tener una respuesta que no deseo? ¿Cómo puedo sentirme cómodo como líder sin tener todas las respuestas? ¿Cómo puedo cambiar una cultura empresarial que no favorece las preguntas? ¿Cómo puedo modelar en mi organización la forma de preguntar y de reflexionar? Y finalmente, ¿de qué forma puedo ayudar a los demás a superar el miedo a preguntar? Preguntas que pueden hacer los líderes. ¿Cómo te sientes con este proyecto hasta ahora? ¿Qué necesitamos lograr? ¿Qué crees que es realista? ¿Cuáles son tus planes para lograr el objetivo? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Y para comprobar el progreso con preguntas no amenazadoras, por ejemplo, podemos preguntar, ¿estás dentro del plazo para terminar el viernes por la tarde? ¿Tienes toda la información que necesitas? Estas y muchas otras, pero estas son muy importantes que los líderes pueden y deben hacerse. Preguntas para fijar planes y estrategias. Para centrar la atención en un asunto concreto, ¿por qué le fue difícil a Andrés aceptar este reto? ¿Cómo te sientes con este proyecto hasta ahora? Para obtener información, ¿cuál es la mejor forma para llegar allí desde donde estamos ahora? Para descubrir causas o relaciones, ¿cómo ha afectado el progreso de este proyecto al conflicto con José? O para que el debate se centre en el tema. Podemos volver, para que el debate se centre en el tema, es la siguiente pregunta. ¿Podemos volver a aquello en lo que estábamos centrados anteriormente? Y para conseguir opiniones y actitudes, ¿cómo nos sentimos en torno a esto? Para sugerir una idea, una acción, una decisión,
¿cuáles crees que serían los resultados si hicieras tal cosa? Llegamos a la última o penúltima, pero la última de las preguntas, de las transparencias de preguntas, y en este modelo quiero centrarme con especial atención. Y quiero centrarme con especial atención porque este modelo nos sirve para hacer preguntas y tener conversaciones que ayudan al desarrollo de nuestro cerebro. Vamos a ver cómo es. Si se fijan en se llama el modelo SCARF, que es un término, un acrónimo americano, que si ven la fila superior significa estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y juego limpio. Estas 5 características o requisitos son esenciales para el desarrollo de nuestro cerebro. Este modelo ha sido desarrollado por el doctor David Rock, presidente del Instituto de Neuroliderazgo, y se basa, como les digo, en las necesidades del cerebro. El cerebro necesita estatus. ¿Por qué? Porque el estatus, biológica y evolutivamente, es una mejor y mayor garantía de la transmisión de nuestros genes. Y esta es una actividad esencial de nuestro cerebro. El cerebro necesita certidumbre porque la incertidumbre le lleva a situaciones de estrés o a situaciones de ansiedad que generan neurotransmisores, sustancias químicas muy dañinas para el cerebro. Me refiero que los neurotransmisores estos neurotransmisores perjudiciales se generan con incertidumbre, por lo tanto necesitamos certidumbre. Necesitamos un cierto grado de autonomía porque al cerebro no le gusta depender totalmente de otros. Necesita desarrollarse autónomamente, creer en sí mismo y creer en sus facultades. Necesita luego las relaciones. El cerebro es el órgano social por excelencia, es el órgano de las relaciones. No hay un mayor castigo a una persona que aislarle de la sociedad o de un grupo, de someterle a un aislamiento forzado, porque el cerebro es eminentemente social. Y el cerebro necesita el juego limpio porque cuando hay juego sucio, que es lo contrario, cuando hay injusticia, esto lo ve el cerebro como una amenaza a su propia supervivencia. Por lo tanto, este es el modelo como he dicho, del doctor David Rock. Y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos, porque el cuadro que ven a continuación, que están viendo en esta transparencia, no es de David Rock, es mío. El modelo es de David Rock, pero esta representación gráfica es mía. Y entonces vamos a suponer que tenemos una relación, una conversación. Este modelo es especialmente
útil cuando vamos a tener un intercambio, una conversación en nuestra empresa con un superior, con un subordinado, con un colega, con alguien que tiene el mismo nivel jerárquico que nosotros. Y, como les digo, puede servir para preparar cómo voy a plantear la conversación antes de efectivamente llevarla a cabo. Lo puedo utilizar durante la conversación para darme cuenta de si yo estoy atendiendo a las necesidades del cerebro, del estatus, la certidumbre, la autonomía, las relaciones y juego limpio. Y lo puedo utilizar para analizar una intervención, una interrelación, una conversación que ya he tenido, para ver si de alguna manera he satisfecho las necesidades del cerebro de la persona o las personas que estaban conmigo, y si no lo he hecho, aprender para poder hacerlo en las veces siguientes. Pues bien, ahora les voy a poner un ejemplo. A mí un día me llama mi jefe y me dice: yo soy el vicepresidente de la compañía y hay un presidente que ya está a punto de jubilarse y yo tengo la expectativa, y él me ha hecho creer que yo voy a ser el sucesor. Y un día me llama al despacho y me dice: Carlos, sabes lo que me fío de ti, sabes el valor que te doy y el valor que tienes, sabes lo que te valoro, pero en este momento tenemos un problema en África y tienes que ir a resolverlo. Esto va a significar que ya no vas a pertenecer al comité de dirección, pero las cosas son así. Y lo que sí te garantizo es que cuando acabe tu misión en África, pues volverás a ser candidato a presidente, si no ya presidente directamente. ¿Qué creen ustedes que a mí, Carlos, me causa con respecto a mi estatus el que me envíen a África con todos los respetos, cuando yo soy actualmente el vicepresidente para Europa y para toda la Europa occidental y para parte de América? Pues me va a causar una sensación de pérdida de estatus. Vamos a lo siguiente. Mi jefe no me dice lo que va a durar esa misión en África. Me dice: cuando vuelvas, estate seguro de que volverás de presidente, pero no sé si voy a volver dentro de un año o dentro de 10. ¿Y eso qué significa? Pues que no sé si voy a poder y deber moverme con mi familia o ir solo. No sé, por lo tanto, la duración ni aproximada, y eso lo que me provoca es incertidumbre. Por lo tanto, iríamos aplicando rayas negativas en la parte inferior de estatus y en la parte inferior de certidumbre. En la columna tercera, o tratándose de mi jefe me dice: bueno, pero como en África la situación está complicada financieramente, te vamos a poner un supervisor financiero que se va a hacer cargo del control de la parte de finanzas de la empresa. Por lo tanto, me está restando autonomía, pues pondría otra raya negativa en la parte inferior. Luego me dice: bueno, en África, al país que vas a pertenecer a los mejores clubes de campo de golf, club de golf, etcétera. Pero claro, ya no vas a pertenecer al comité internacional de esta empresa, porque el que vive en África no puede asistir al comité. Que desde el punto de vista de las relaciones me está destrozando. Y cuando llegamos me sigue explicando, me dice: ya sé que se lo podía haber pedido a más personas este sacrificio,
pero te lo pido a ti porque sé que eres el único que me va a poner menos problemas. Pues para juego limpio también pondríamos una raya negativa. Tenemos que pensar, mi jefe tendría que haber pensado en estos factores y cuando me hablaba de estatus, decirme que junto con la pérdida de no pertenecer al Comité Europeo, pues me va a meter en el Comité Mundial. Me podría decir, esto va a durar entre 2 y 5 años y tendrás todos los gastos de colegios y de traslados adecuados. Me va a decir, vas a tener un financiero subordinado a ti porque creo en ti, pero el financiero va a ser necesario y por lo tanto me estaría respetando mi autonomía. Me va a decir, me podría decir, el hecho de que estés en África no te va a impedir estar en contacto con el presidente mundial, porque el presidente mundial tiene mucho interés en África y va a estar en continuo contacto contigo. Por lo tanto, estaríamos poniendo en toda la fila anterior signos más que compensaran los del menos. Y lo del juego limpio, podría decir, en vez de lo que me he dicho, podría decirme, es que realmente eres tú la única persona en la que confío, pero precisamente este sacrificio que te pido se va a ver recompensado porque el presidente mundial ya me ha garantizado que tú vas a ser el presidente para Europa cuando regreses y yo me haya jubilado. Vean que dos maneras tan diferentes de plantear una cuestión. Y por lo tanto, si estoy preparando la conversación con esa persona, puedo tener en cuenta estos aspectos y ver qué aspectos negativos del estatus va a tener y cómo compensarle con aspectos positivos. Lo mismo, qué aspectos negativos de la certidumbre va a tener y cómo compensarle con elementos positivos. Lo mismo con la autonomía, lo mismo con las relaciones y lo mismo con el juego limpio. Y si usted ya ha tenido esa conversación alguna vez y no ha tenido en cuenta este cuadro, lo puede tener en adelante porque les aseguro que estas necesidades de estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y juego limpio son las necesidades de nuestro cerebro que tenemos que atender. Y finalmente, les presento un modelo de cambio al que las preguntas pueden ayudar a superar. El modelo de cambio empieza por la confusión, es decir, por el cuadro derecho inferior. La confusión es porque las cosas no van como deberían ir, no van como han ido y no sé si van a volver a ir y eso produce una confusión. Pero a continuación hay una negación, que es la columna de la izquierda. Quiero negar que esos indicadores que me marca el mercado no existen, que no me van a afectar. Pero luego va a haber una renovación cuando me doy cuenta de que el cambio se ha producido y ha tenido el efecto de ser útil para la continuidad de la empresa. Y finalmente, la cuarta habitación sería la satisfacción, puesto que se ha realizado un cambio y que ha sido satisfactorio. Pero esto es ir y venir continuamente. Y así es como se realiza el cambio con este modelo que yo llamo de las 4 habitaciones. Y con este webinar me despido de ustedes hasta el próximo, que será el
30º y último de esta serie, y que al mismo tiempo va a servir como introducción de la serie que, con su aceptación, si ustedes siguen como hasta ahora recibiendo con satisfacción estos webinars, les iremos presentando para el curso que viene. Así que buenos días a todos o buenas tardes.